No se trata de eso. Se trata de que en Alemania los jornales son a nivel europeo. Jorge Cabrerizo, ¿qué tal? Buenas tardes. Madre mía, ¿te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta? ¿De qué? De que... O sea, si te pregunto... La delegada... Subdelegada del gobierno ha dejado la silla y me he sentado yo. ¿Eso qué puede ser? ¿Dónde estaré yo en 2028, amigo? Pues seguramente como yo, como decía el bueno Antonio Guadamuro, en paz descanse. No creo que lleguemos. Desde luego que sí. Bueno, pues nada, ahora Desde que luego que sí, que vas a llegar. Que no sé, que como Antonio Guadamuro exactamente igual. No sabemos si llegaremos o cómo llegaremos, en qué circunstancias. Estábamos escuchando un fragmento de la película Un vampiro para dos, gran película de Pedro Lazaga, con José Luis López Vázquez, Gracita Morales y Fernando Fernán Gómez interpretando a Drácula. Mira tú. Donde se veía, donde comenzaba con un plano, ¿Plano secuencia? Sí, un plano secuencia, gracias, nada. del metro de Madrid. Sí. Porque el nuestro es un niño en pañales. Es un chiquillo chico. Pero ostras, el de Madrid tiene 100 años. Sí. Yo venía, bueno, se ha quedado más cortita la sección por las cuestiones de actualidad lógicos y por la entrevista, que por cierto, enhorabuena, ha sido muy buena. Pero yo venía con intención simplemente de celebrar, de alguna manera, con la gente que nos oye y que nos ve, de celebrar el centenario que se celebra mañana de la inauguración del Metro de Madrid. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hito español, no es solamente un hito madrileño. El Metro de Madrid fue el primer metro que se hizo en España y fue uno de los primeros también, porque mira, antes de Madrid solo había en 12 ciudades del mundo. Y curiosamente, el más antiguo es el de Londres, ya sabemos, de 1863. O sea que nos estábamos nosotros peleando con los carlistas, entre carlistas y isabelinos, estaba luego la revolución, no sé qué, como ahora. Y los ingleses ya estaban haciendo tuneladoras y estaban metiendo el metro, el tube. Luego vino Nueva York, Chicago, Budapest y llegó el Metro de Madrid, que tiene un montón de curiosidades, que eran las que yo venía más o menos a contar. Los fantasmas que hay en Tirso de Molina, la estación fantasma que también hay en Chamberí. Hay un montón de cosas que son muy chulas de un sitio al que se le coge hasta cariño, porque yo estuve viviendo, y tú lo sabes, un año en Madrid, y al final la cantidad de horas que se pasa en el metro sirven para mucho bueno y también para mucho malo, pero sirven de rinconcito que uno encuentra para tener unos minutos de lectura. Sirve de lugar de encuentro de mucha gente dispersa en una ciudad tan grande y que empiezas a encontrarte en las mismas horas en el mismo metro y llegas a establecer incluso una relación de amistad o una relación de sabe Dios qué. Es una historia interesante la del Metro de Madrid, porque digamos que es un compañero de todos aquellos que viven en Madrid, ¿no? Se le tiene un cariño especial. Y sobre todo eso, que son 100 años, que es un abuelo, es que es tremendo. Estamos hablando de que el 17 de octubre de 1919 se subió a Alfonso XIII y el resto de inversores, que eso era lo que iba a decir ahora, en el Metro de Madrid, e hicieron un trayecto que se tardaba media hora, lo hicieron en 10 minutos, ¿vale? Perdón, Alfonso XIII sí. Es entonces accionista del Metro de Madrid. Es que eso es lo que venía a contar. Es una larga historia muy interesante, y es que cuando se habla de los Borbones y cuando se habla de esto de la campechanía y tal, campechano, de verdad, de corazón, Alfonso XIII. Quiero decir, era un tío que vivía en una época en la que se podía permitir con su propio patrimonio, no con el patrimonio del Estado, meterse en aventuras empresariales, y eso era una cosa muy curiosa, ¿no? Fue un tío que invirtió 1 millón de los 10 millones de pesetas que costó el Metro de Madrid. De aquella época, claro. De hecho, fue uno de los inversores principales, no tanto por el montante, que, bueno, a fin de cuentas es una décima parte, sino porque gracias a que él intervino en esa empresa, pues se animaron muchos que no lo veían tan claro, ¿no? Y entonces hicieron el primer tramo de metro, que ya te digo, un tramo que era, a ver si lo tengo por aquí. Pues mira, no lo tengo de dónde. Sí, que se vino a inaugurar entonces como... Que era muy cortito, iba nada, y era un tramo de 10 minutos de un trayecto que si se hacía por arriba, digamos, era media hora. O sea que verdaderamente tampoco es que fuera un gran hito ese primer tramo, ¿no? Pero todo el futurible del metro, y ya lo sabemos precisamente en la actualidad lo que eso significa, hizo que al estar Alfonso XIII con su patrimonio personal como inversor, se animaran otros muchos que de otra manera no lo hubieran hecho y hubieran retrasado la llegada del Metro a Madrid. Es curioso porque viene a ser entonces como cuando comenzó a implantarse el ferrocarril en España, sí, donde si el Marqués de Salamanca no tiene el apoyo de la corona, sí. no hubiese conseguido inversores, ni siquiera dinero de bancos o de prestamistas. Es ¿no? muy curioso porque el concepto ha cambiado mucho.
porque estamos hablando de una época en que cuando dices la corona no dices la institución, sino que estás hablando del patrimonio personal, que ya podemos entrar en discusión de cómo lo adquirieron o lo dejaron de adquirir o lo merecían más o menos, pero el patrimonio personal de los reyes. O sea que ellos entraban como simples inversores, ¿no? Mira, acabo de leer lo que estaba buscando antes. El primer trayecto fue entre Sol y Cuatro Caminos. Se tardaba 10 minutos en metro y si no era en metro, media hora. O sea que, en fin, realmente si no hubiera prestado con esa visión de futuro de los primeros inversores, pues más de uno con contarle esto no le hubiera interesado el negocio. Pero yo quería hablar de esa manera lateral, aunque ya hablaremos otro día con más tranquilidad y más tiempo, del carácter inversor que tenía Alfonso XIII. Que fíjate tú lo que tiene que ser que tú seas colega de Alfonso XIII, que estés en timbas o que estés por ahí tomando vino, porque era lo que pasaba, y que digas, oye, tengo este negociete, y diga Alfonso XIII, pongo yo dinero. Dime tú, ¿de qué manera tienes que sacar adelante el dinero? Porque como le cueste las perras a Alfonso XIII, se comprometía mucho. Y Alfonso XIII tuvo varias industrias en las que invirtió muy fuerte. Una de ellas es esta que te digo, del metro, el primer metro de Madrid y el primer metro de España, por tanto, con 1 millón de pesetas. Pero que otra de las industrias en las que invirtió Alfonso XIII fueron en las primeras películas pornográficas en España. Y eso es una cosa que la gente no suele saberlo, pero estamos hablando de 3 cintas... Que se llamaban El Ministro, El Confesor y El Consultorio de Señoras, que duran más de 40 minutos, o sea que no eran pequeños cortometrajes, sí, que fueron producidas entre 1915 y 1925 y que fue el primer porno español. Y lo produjo una compañía que se llamaba Royal Film. Como estamos en horario protegido, lo vamos a dejar ahí. No voy a describir las escenas ni nada. Y vamos a terminar con otra fecha conmemorativa del día de hoy.